Esto es la descodificación, no la numerología, de uno de los nombres que recibimos de una de las personas participantes en el curso. Vamos a trabajar solo con el karma espiritual 5-5, con los objetivos espirituales que son 5-5 también, ¿no? Son las mismas frecuencias, las mismas energías. En este caso han coincidido, pero hay contratos en los que no coinciden. Sí, exacto, e incluso los números, estos dos números a veces son distintos, ¿no? Entonces, en este caso son el mismo, se repiten mucho, aquí hay muchos números dobles. Todo. Casi todos son dobles. Todo. Esto significa que es un contrato bastante... Quiere decir que la persona no tiene mucho libre albedrío, en realidad. Hay poco margen de actuación. Sí, posiblemente. Es como que se ha establecido un camino y sí o sí es ese camino. Exacto. Sin tener la sensación de tener muchas opciones, ¿no? Exacto. Vamos pues a este karma y este objetivo muy brevemente, de una forma similar a lo que haríamos si estuviéramos entregando este contrato de alma a la persona a la que pertenece. Y al llegar al triángulo espiritual, comenzaríamos por el karma. La energía del 5 es una energía de altísima vibración, es una de las energías más altamente espirituales de el contrato que se pueden encontrar en un contrato de alma. Es una energía que corresponde a una persona como ser encarnado muy intuitiva, muy, en principio, potencialmente muy conectada con su intuición, con los aspectos más allá de la personalidad de su vida, pero cuando esa energía está en posición de karma, significa que esa persona se ha encontrado con algunas dificultades, que pueden ser algunas de las que voy a mencionar, o varias, o todas. Es posible que se haya encontrado con problemas para ajustarse a la sociedad, para encontrar su sitio en la sociedad, por sentir que estaba de algún modo viviendo sobre bases diferentes, aunque no pudiera explicarse muy bien en qué consistieran, ni siquiera pudiera explicarse que estaba funcionando con bases diferentes, con principios diferentes, pero sí hay un problema de ajuste, un problema de encaje. Puede que la haya vivido como viéndose a sí misma esta persona como una persona muy sensible, viendo que esa sensibilidad no encontraba eco más allá de ella en su entorno, lo cual la puede haber llevado a etapas, momentos o periodos de mucho desánimo. Puede haber tenido como parte también de esa dificultad de ajuste problemas de asertividad, problemas para expresarse, problemas para decir lo que quería, lo que sentía, lo que pensaba, lo que necesitaba, problemas para ponerse en su sitio y mantenerse en su sitio. Una persona que trae esta energía ha vivido en muchas encarnaciones pasadas, trae una herida de persecución. Ha sido perseguida por decir la verdad, decir su verdad. Hay un miedo que puede que al principio esté muy inconsciente o incluso que no se sienta, no se sienta exactamente el por qué, pero hay una dificultad para expresar su verdad en algún ámbito. Todas las personas que tienen esta energía 5-5, y aclaro que nosotros dos la tenemos también, en objetivos espirituales también, todas las personas que tienen esta energía en su contrato de alma han tenido esa experiencia en vidas pasadas, ¿no? Sí, han sido perseguidos, matados, han tenido consecuencias por expresar su verdad. Claro, consecuencias no muy gratas, no muy buenas. Sí, además expresar una verdad que tiene mucho que ver con aquello con lo que estas personas están conectadas. Esta energía es, como decía al principio, muy altamente espiritual, y la persona trae esa conexión con esos aspectos de la existencia, ¿no? Entonces ha habido muchas dificultades para compartir eso, para expresar eso en el mundo. Y una forma de protegerse de ese miedo o de esas dificultades ha podido ser, en el caso de la persona propietaria de este contrato, ha podido ser tal vez que haya funcionado como una persona
muy mental, muy centrada en su mente, en su actividad mental, en su actividad intelectual, incluso lo cual es una forma de desconectarse de la fuerza enorme de su intuición, es decir, de su conexión con su alma. En casos extremos, personas con esta frecuencia, con este karma espiritual 5-5, puede que hayan llegado a manifestar incluso situaciones de abuso de poder, dices que hayan sido víctimas de situaciones de abuso de un poder represor de su expresión, represor de su verdad. Y esas situaciones de víctimas de abuso de poder habrían tenido como objetivo el ayudar a estas personas a darse cuenta precisamente del poder que ellas tienen en virtud de su conexión con lo espiritual. Y también se puede vivir al revés, también se puede vivir como que al haber sido víctima del abuso de poder, hay una parte inconsciente que manipula a los demás. También se puede vivir de esa manera cuando está en karma espiritual. Entonces puede que haya pasado una parte de su vida muy desconectada de todo lo intangible, de todo lo espiritual, de todo lo no terreno, de todo lo que no perteneciera exclusivamente a este plano, con dificultades para asumir su fuerza espiritual, para creer incluso que su conexión, que esa fuerza de su intuición era algo real. Puede incluso que haya tenido dificultades para utilizar su mayor talento, que es el habla y su capacidad de comunicar. Y que tiene mucho sentido que sea su principal talento, porque los objetivos espirituales de una persona con esta frecuencia, el objetivo espiritual es llegar a abrir completamente la mente al alma, abrirse esta persona al mundo y llegar a ser una persona maestra de maestros, de una persona capaz de ayudar a otras personas a encontrar su camino, a despertar a sus propios maestros interiores, a encontrar su camino espiritual. Y tiene como objetivo llegar a ser maestra de maestros, además con la energía de Aries. Os decíamos ayer que en el contrato de alma hay varios sistemas simbólicos integrados. Uno de ellos es la astrología. Es diferente. No es que aquí haya una carta natal, no hay una carta natal, pero las energías astrológicas están integradas en el contrato de alma. Y esta energía del 5 se corresponde con la energía de Aries, especialmente en lo que tiene en cuanto a iniciativa, en cuanto a innovación, en cuanto a salir hacia afuera para ofrecerse al mundo. Ese es el objetivo de la persona, el objetivo a nivel espiritual que se propuso el alma encarnada en la persona propietaria de este contrato. Esto es solo una pequeña parte de lo que sería la lectura completa del contrato, en la que veríamos todos los puntos, los dos karmas, los dos talentos, los dos objetivos y el destino. Hay más aspectos del 5 que no hemos nombrado. Exacto, hemos hecho solo una selección. ¿Hola? Sí, se te oye. Sí. Ah, vale. Bueno, pues nada, que lo que comentasteis ayer respecto al 5-5 de objetivos espirituales, 5-5 del karma espiritual, cuando lo ibais comentando era como decir, esto es lo que yo he vivido tal cual, ¿no? En cuanto, por ejemplo, ¿no? Siempre tuve la sensación durante muchísimos años que era distinta, ¿no? Que en mi entorno familiar, mi entorno familiar era como muy convencional, con fuertes creencias que venían ya de familia, como muy rígida, mi padre muy autoritario. Entonces, bueno, yo tenía desde niña siempre como muchos sueños y perspectivas de hacer cosas y de ayudar a los demás y tal, y era como que, bueno, desentonaba, ¿no? Un poco. Y entonces esto,
que es lo que explicabais ayer, ¿no? Respecto al 5-5 como karma espiritual. Yo recuerdo cuando tenía 14, 15 años era sumamente sensible, pero o sea, tengo un recuerdo, ¿no? De estar en una clase y un profesor comentarme algo y tomármelo, o sea, llorando como, bueno, sin parar, ¿no? Un ejemplo de tantos, ¿no? Súper sensible, que es lo que tuve que ir trabajando con los años, ¿no? Y luego problemas importantes de asertividad. O sea que Sí, tal cual lo que dijisteis, totalmente. totalmente, ¿no? De hecho, es lo que más he trabajado en los últimos años, que ha sido poner límites, ¿no? Poner límites, ser firme, y que luego aquí yo entendí, que ya había entendido, pero aquí me lo confirmasteis, ¿no? El tema de haber una desvalorización, ¿no? De hecho, no lo parecía porque yo no era de esas personas que se quedaban cerradas y cuando veías algo injusto quedaba callada, sino que al revés me rebelaba, ¿no? Me rebelaba con mi padre y esto porque esto es injusto y esto porque no sé qué y esto porque es así, explícamelo tal. Yo pensaba que no había este trasfondo, pero en realidad sí, ¿no? Por eso no era Claro, capaz de poner estos límites ni de ser asertiva. Y bueno, esto lo estoy trabajando todavía, estoy en ello, pero bueno, comparado con hace 30 años atrás, pues he hecho un gran camino. El tema este de la herida de persecución, Sí. en algún momento, en los últimos 15, 20 años, he encontrado gente del mundo espiritual, pero terapeutas y tal, y alguien, por ejemplo, una vez me comentó una amiga que era terapeuta y tal, o sea, me han dicho varias veces que he sido o un monje y que una vez me tenía una herida en la espalda, ¿no? O sea, que realmente... Y luego no hace mucho, otra terapeuta conocida y tal, me dijo que le aparecía como si hubiera sido una monja, ¿no? Y llevaba un implante. O sea, que como que realmente esto también me resonó. Dije, esto concuerda con lo que me han explicado otras personas que que lo habían visto, ¿no? Y luego otra cosa, por ejemplo, es que todo encaja. Eh, que como consecuencia de esto me he centrado mucho en la parte mental durante años y años y años, hasta cuando hay el punto de inflexión, sobre todo en el 2006, cuando me separo del padre de mis hijas y me divorcio y tal, y entonces, bueno, empiezo como el camino espiritual, primero porque tengo una amiga que enseña sofrología y empiezo con la sofrología y a partir de aquí ya empiezo todo un camino, luego empiezo con el yoga, o sea, todo esto ha ido, pues en los últimos 15 años, me he ido cada vez metiendo más en el camino espiritual y, a ver, el tema mental está muy enraizado, pero cada vez va ocupando más lugar lo otro y la parte mental mucho menos. El tema de la intuición, que también me lo comentasteis, es algo que siempre me han dicho. Y a medida que he ido, o sea, nunca he desconfiado de mi intuición, al revés, siempre he tenido bueno, siempre, sobre todo a través de los años, de que me fiaba de mi intuición, ¿no? O sea, es algo que escucho y es como que si algo lo veo claro, lo veo claro. No soy rápida, es decir, no he llegado a decir, verlo inmediatamente. La gente me conoce, ya saben, me tengo que tomar mi tiempo y tal, pero luego cuando lo veo no tengo absolutamente ninguna duda. Realmente la parte de comunicación se me ha dado bien, he trabajado de cara al público muchos años, o sea, de cara al público de forma, es decir, bueno, soy farmacéutica, tenía una farmacia y estaba mucho de cara al público y mi trabajo, es decir, no era una consulta que me pagaban, sino que estaba explicando a la gente horas y horas y dedicaba sin tener muchas veces nada a cambio, porque muchas veces era recomendarles que con lo que les habían dicho que se fueran sin nada, antes que irse con algo que no era adecuado para ellos, ¿no? Entonces, bueno, me dediqué mucho al mundo alternativo. De hecho, la gente entraba y decían, ¿esto es una farmacia o es una dietética? Porque no tenía nada que ver.
Y bueno, lo dejé en el 2007, en el 2017 por un proyecto que siento que es mi propósito de vida, en el cual es utilizando todo mi conocimiento desde el punto de vista de salud, porque lo he vivido yo en propia carne y por lo que va y mis bases y mis estudios que he ido ampliando con los años y con el tema de educación, de hecho está ligado a educación, salud, infancia y niños. Soy madre y esto también me ha dado todo un conocimiento que hace que de ahí dejara esto para poder crear este proyecto. Este proyecto está en modo de espera porque sin saberlo en el 2020 yo pensaba ya poder ir a buscar financiación para el proyecto y tal. Y bueno, marzo 2020 pasa lo que pasa y ahora está como a la espera de lo que va pasando, ¿no? De los acontecimientos. Pero claro, es que encaja todo. 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 Que no aparte de decías, la energía del 15 corresponde a iniciativa, innovación. Innovación, totalmente. Sí, sí, porque aparte es un proyecto innovador. El 5 es la energía del visionario, el que está adelantado a su época. Bueno, es que de hecho es lo que me pasa, que claro, cuando yo lo explico, la gente se me queda... ¿Pero eso qué es? Sí, ¿no? ¿Pero esto qué es? Pero me dicen, no, pero claro, tiene sentido. O sea, no es aquello decir, está hablando de, no sé, de una galaxia perdida, ¿sabes? No. O sea, la gente cuando lo explica se quedan así como, sí, no, pero claro, muy interesante, hoy sí, no, tiene sentido y tal, no sé qué, ¿sabes? Pero bueno, estos últimos 5 años han sido dedicación absoluta a prepararme. O sea, porque claro, el proyecto aparte es un proyecto internacional, desde el idioma, desde ir cogiendo seguridad, ¿no? Porque en el 2017, o sea, tenía pánico a pensar, es que si voy a tener que explicar esto a gente, aparte, tienen académicamente 50.000 títulos, y yo, claro, vengo de una farmacia, de un pueblo, o sea, no es que tengo 50.000 másters, y claro, esto voy a tener que encarar con gente que si másters de no sé qué, que si no sé cuántos, y claro, me veía como muy pequeñita, ¿no? Pero bueno, hice como avances, ¿no? Me atreví, un día fue como un gran logro, pero eran logros que los vivía yo individual, sin nadie, porque claro, aparte lo cuentas y dices, bueno, qué logro, ¿no? En un Zoom, ser capaz de explicarlo en inglés. Entonces era como, lo he conseguido, con gente que no conozco de nada, que uno estaba en California, el otro estaba en no sé dónde, el otro, ¿sabes? Entonces era, bueno, he conseguido hacer este pasito, ¿no? Y bueno, y el 2020 para aquí ha sido aprender miles de cosas, desaprender muchísimas, pero que además todo me ayuda para el proyecto, ¿no? Todo. Claro. Sí. Claro. Muchas gracias, Ana, por compartir tan ampliamente tu vida, ¿no? Bueno, porque representa totalmente lo que explicasteis de los números. Sí. Del 5, sí. Exacto, sí. Exacto. Muchísimas y gracias. Claro, esa es la energía del maestro de maestros, ¿no? Sí. O sea, tu proyecto es justo eso, ¿no? Es justo la plasmación de ese objetivo espiritual como maestra de maestros. Y es tal cual, o sea, es eso, es eso. Una cosa más que ahora he leído que también dijisteis es que son muchas veces víctimas de abuso de poder. Y esto ha sido así a lo largo de mi vida. Sí, ahí hay una herida de injusticia que, claro, se puede manifestar también como eso, ¿no? Lo que has comentado antes de que yo siempre he protestado, tal, porque las cosas que me parecían que no, yo ¿no? Tú no te callabas, ¿no? Se puede manifestar como eso, ¿no? O sea, el número 5, como una herida de sentir cierta injusticia e incluso Totalmente. Hay como una rabia, un enfado, ¿no? Porque hay memorias de haber sufrido malas consecuencias por expresar tu verdad, ¿no? Entonces ahí hay un trabajo importante en el tema de la herida, ¿no? De injusticia y la rabia que pueda haber dentro, el enfado por expresar y sacarlo y tal. Pero y también el problema de asertividad.
Claro, exacto, eso que te iba a decir, es muy distinto cuando algo ves injusto y lo haces desde una posición de que sientes la injusticia, pero no eres asertiva. O sea, es como en una posición de falta, ¿no? No en una posición de estar, ¿no? De poder, como decíais, que no es lo del empoderado, ¿no? Que no era, bueno, que no correspondía tanto a lo que queríais transmitir, ¿no? Pero el hecho que es muy distinto la posición desde la que yo lo hacía a la posición de firmeza y asertividad. Eso es. Claro. Que es uno de los aprendizajes que las personas que tenemos la energía del 5 en nuestro contrato de alma, nos encontramos con que hemos venido a hacer también el aprendizaje de llegar a encontrar el punto de la asertividad, que es un punto fino, es un punto fino, ¿no? No es fácil, ¿eh? No es nada fácil. No, cuesta, es un trabajo de muchos años, pero se llega. Exacto. Sí. Entonces, fijaos todo lo que nos ha contado Ana, muchas gracias. Solo con un número. Solo con un número. Por eso os decía que prestarais especial atención al fragmento de la sesión de ayer en la que explicamos estos dos aspectos de todos los que hay en el contrato de alma, que son 7, explicamos 2 conectándolos y los 2 tienen el mismo número, el 5, es un 5-5 y un 5-5. Y fijaos todo lo que ha resonado en Ana, todas las cosas de su vida que ella ha visto reflejadas en ese pequeñísimo fragmento de su contrato de alma que explicamos aquí, y no lo explicamos todo, no explicamos todo lo que había para explicar porque era solo una muestra, porque no era momento de hacer un fragmento de una sesión individual. Escogimos una parte de la información sobre su karma y sobre sus objetivos espirituales, no la compartimos toda, y fijaos todo lo que ha salido. Es absolutamente espectacular. El contrato del alma es muy potente. Nosotros siempre decimos que recibir la información, ¿no? Como Ana recibió ayer un trocito, recibir la información es importante, es el primer paso, pero que no termina ahí. Si nos quedamos solo en la recepción de la información, en realidad estamos casi malgastando el contrato de alma. Después de recibir la información necesitamos relacionarnos activamente con ella. Necesitamos trabajar. Un trabajo de procesamiento, de relacionar lo que hemos vivido con lo que estamos. Porque el contrato nos da mucha información que nos hace replantearnos la manera en la cual hemos interpretado nuestras vivencias, nuestra vida. Nos da información que está en nuestro inconsciente, que hasta el momento podemos incluso no la vemos, no vemos que eso está ahí. Hay partes del contrato que no se entienden en el momento en que se recibe la información, porque esto va a funcionar como nuestra consciencia en espiral. A medida que va evolucionando nuestra consciencia, el contrato va desplegando más y más su significado, de manera que hay partes de nuestro contrato que no entendemos desde el primer día, sino que eso irá desplegando su significado a medida que vamos trabajándonos y vamos trabajando con el contrato. Y a medida que el contrato trabaja con nosotros, porque esto pasa. Vamos a ver, tenemos que entender que el contrato no es un texto, es una configuración energética que contiene lo que nuestra alma decidió antes de que llegáramos aquí, antes de que reencarnara en nosotros, contiene lo que nuestra alma decidió que viviéramos. Es decir, lo que ella decidió vivir a través de nosotros. Es una configuración energética, por lo tanto, cuando no es un texto ya está, ¿no? Por lo tanto, cuando nosotros nos abrimos a conocer nuestro contrato de alma y nos abrimos a empezar a relacionarnos con él, yendo hacia él, trabajando con él, asimilándolo poco a poco, ¿no? Capa por capa, tal. Cuando hacemos eso, el contrato, es decir, nuestra alma responde. Y empieza a mostrarnos cosas de las que no somos conscientes, cosas que todavía no hemos visto, cosas que necesitamos hacer conscientes o más conscientes, cosas que todavía no hemos cerrado, a lo mejor hemos empezado con ellas, pero no las hemos cerrado, que necesitan ser cerradas. Empieza a mostrarnos esas cosas en respuesta a nuestra apertura a saber qué soy,
quién soy de verdad, por decisión de mi alma, y qué es lo que de verdad he venido a experimentar aquí, a vivir, a resolver, a aportar y a dar al mundo. En respuesta a eso, el alma nos empieza a mostrar, y todo lo que nos muestra, que a veces pues, puede ser difícil, ¿no? Puede haber movimientos internos difíciles, incómodos, etcétera, pero si se producen es porque podemos con ellos. Si no, no se producen. No se nos mueve dentro nada con lo que no podamos. Mientras no podemos, no se mueve. En el momento en que se empieza a mover, por difícil, incómodo y duro que nos pueda parecer y complicado y no sé qué, conviene que recordemos que si se mueve es porque yo ahora puedo ocuparme de esto, puedo gestionar esto. No me gusta la palabra, pero para que me entendáis mejor. Puedo ocuparme de esto, puedo mirarlo, puedo aceptarlo, puedo trabajarlo y puedo trascenderlo. Y el contrato hace ese trabajo con uno, Va en las dos direcciones. Por eso es tan increíblemente potente. Y por eso es muy importante hacer la entrega del contrato de la forma en que os mostramos ayer en ese pequeño fragmento de vídeo de 5 o 10 minutos, haciendo la transmisión, ¿no? Desde nosotros a la persona explicándole. Porque es una transmisión, no es simplemente una transmisión de texto, es una transmisión energética. Porque además de la sesión en la que entregamos el contrato, no es solamente una sesión en la que hablamos y le explicamos. Hay algún otro componente no meditativo, un poco de trabajo energético y tal, que forma parte del proceso de entrega del contrato. Y después le enviamos el contrato volcado en un texto para que luego, con tranquilidad, pueda ir leyendo y trabajando y tal. Yo mi contrato lo tenía hecho desde hacía ya varios años, a lo mejor 3 años, y bueno, yo el contrato lo tengo siempre a mano, lo tengo por ahí, ¿no? Lo voy releyendo cada cierto tiempo, ¿no? Y bueno, estábamos discutiendo. Y entonces Joseph me dijo, es que siempre interrumpes cuando hablo, ¿no? Yo lo negué por completo, yo le decía que no, que eso son imaginaciones tuyas, eso es tu herida, que tú no sé qué, no sé cuándo, bueno. Todo lo que decimos cuando estamos ahí desde el niño interior herido, ¿no? Y yo pues me puse así en plan que no, que yo no estoy interrumpiendo nada, tal. Me cierro en banda a escuchar lo que me está diciendo él y al cabo de un rato me voy y cojo mi contrato de alma, lo abro así por una página cualquiera y empiezo a leer. Sueles interrumpir a los demás cuando hablan. Y claro, o sea, no sabéis cómo me puse yo. O sea, me quedé, pues claro, o sea, ahí se me cayó la historia de mi niña herida, ¿no? Este contrato yo lo había leído millones de veces y yo eso no lo había visto. No lo había visto, o sea, no sabía que eso estaba ahí escrito, ¿vale? Porque ¿cómo funciona? Funciona de manera que lo que has de ver se te muestra en el momento en que lo has de ver. Cuando todavía no estás preparado para verlo, no se te muestra. Aunque lo leas, va a ser como si no lo hubieras leído. La mente no lo registra. Tu mente no lo registra, exacto. Y claro, eso era parte de mi sombra, que yo no quería reconocer que eso forma parte de mí. Entonces, el contrato nos ayuda mucho a hacer ese trabajo de integración de nuestra sombra, porque ahí está todas nuestras sombras y todas nuestras luces. Y habrá mucha parte de eso que digamos, no, esto no lo tengo yo, esto no es mío. Y pasemos olímpicamente de eso. Pero luego vamos a vivir situaciones en las que vamos a tener espejos que nos van a mostrar que eso está ahí. Y es una oportunidad para amar eso, amar esas partes de mí, aceptarlas como partes de mí y hacer todo ese trabajo de integración de la sombra, del que hablamos el primer día. Y esto es lo que pasa, ¿no? con el contrato. A medida que vamos estando preparados para, como decía Josep ahora, sostener más verdad en nosotros, esa verdad se va a ir desplegando y se va a ir mostrando.